Al discurso ecologista le sobran datos y le falta corazón. Y en estos tiempos tan extraños, tan desquiciados a veces, en los que la verdad importa menos que el relato, más nos vale asumir, de una vez por todas, que no basta con tener la razón, no basta con convencer, también hay que conmover. Porque si no lo logramos, si no logramos conmover, de nada valdrá tener la razón. No sería la primera vez que queman en la hoguera a los que defendían la verdad. Algo que puede volver a pasar en estos tiempos tan raros en los que vivimos, en los que de momento parece que van ganando los pirómanos. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Ya estamos aquí en directo con Miguel Valdeán o Jonebo, si queréis llamarlo así. Bueno, pues la persona que está detrás del Bionic Festival, que también está en Biomima, es que haces tantas cosas, Miguel. Pero bueno, hoy vienes a hablarnos de una nueva edición más, y ya son unas cuantas del Bionic Festival. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal estás, Dani? Unas cuantas ediciones del Bionic, unos cuantos programas hablando del Bionic Festival aquí en Noticias Positivas, pero bueno, para quienes nos vean por primera vez, quienes estén hoy entrando en contacto con el Bionic Festival, pues cuéntanos qué es lo que hacéis en este festival de danza biónica. Bueno, pues el Bionic Festival es un proyecto que une el mundo botánico con artistas, performers, bailarines y les une en coreografías y montajes escénicos con plantas y personas que juntos crean narrativas y generan un arte no antropocéntrico, donde las personas no somos el centro del show. Y luego estas mismas plantas protagonistas las donamos a huertas urbanas, comunidades de vecinos y organizaciones medioambientales, y así conseguimos generar un evento que es capaz de neutralizar su huella logística de carbono. Neutralizar incluso a veces hasta negativa, ¿no? O sea, Sí, o sea, bueno, nosotros tenemos un saldo negativo. Como acabamos de cerrar la edición de 2024, estamos haciendo los cálculos de esta edición y esperamos a principios del año que viene publicar nuestra huella de carbono completa para que se entienda que en España, que es el país de la fiesta, los festivales, los eventos, todos los días, ¿no? Es importante que estos eventos en algún momento imiten al Bionic y se unan a una transición verde real. Entonces estamos en eso, uniendo artistas y plantas y creando nuevas narrativas artísticas y expresivas, y al mismo tiempo promoviendo la biodiversidad botánica en zonas metropolitanas. en este sentido, esta unión de artistas, bueno, pues se está produciendo en lugares muy concretos. Y uno de ellos, Casa Banchel, que es donde ha tenido lugar esta nueva edición del Bionic, pues parece que están pasando cosas muy interesantes y muy chulas en este espacio en Carabanchel, en Madrid. Cuéntanos qué sucede en Casa Banchel, además del Bionic, que está pasando de todo ahí. Sí, bueno, Casabanchel es un centro cultural que está en el barrio de Carabanchel y que empezó hace 9 años y ha sido un epicentro para que este barrio de Madrid se convierta en un lugar de estudios de diseñadores, artistas, bailarines, músicos. Entonces es un lugar muy interesante y Casabanchel es un referente porque no solo es un centro cultural, sino que también es una vivienda privada, es una casa. Ajá. Entonces representa un nuevo modelo de organización que da oportunidades a jóvenes artistas y que al mismo tiempo es una residencia particular, y que muchas de las cosas que se organizan ahí, pues desgraciadamente son más interesantes que lo que se mueve en círculos institucionales. Entonces, cómo desde el sector privado y organizados de manera totalmente independiente se pueden gestionar espacios que generan un tejido cultural que aporta más valor a la ciudad que muchos museos o centros culturales públicos. De los que es mucho más fácil tomar la iniciativa, ¿no? Porque
cuando se habla muchas veces de la participación ciudadana en el mundo del arte, parece que se queda en ocasiones dentro de lo institucional, en ir al teatro, en ir al cine, en ir a la oferta cultural oficial, ¿no? Pero en espacios como Casa Banchel precisamente hay más posibilidades de esa iniciativa, ¿no? De que la ciudadanía haga arte, ¿no? Que esto es sumamente peligroso en el buen sentido de la palabra. Sí, bueno, a ver, el éxito de Casa Banchel reside en que muchos galeristas y muchos otros agentes culturales independientes de Madrid han querido replicar algo parecido y entonces pues se han generado muchas galerías y muchos espacios autogestionados culturales en Carabanchel, ¿no? Y eso sirve como plataforma para que se generen nuevos discursos que intermezclan diseño con instalación, con música, con un montón de elementos que a lo mejor en centros culturales públicos no se podrían gestar de la misma manera y no saldrían resultados tan espontáneos, ¿no? Entonces, sí han sido referentes en lo que ha supuesto la expansión de un tejido cultural en un barrio considerado tradicionalmente obrero, sin diseño, sin arte, ¿no? O sin grandes centros culturales públicos, sí han sido pioneros, ¿no? Y han convertido al barrio pues, en una amalgama de nuevos formatos culturales que incluso compiten con Arco, ¿no? O sea es muy interesante lo que se ha generado en Carabanchel, ¿no? Y es muy importante lo que han conseguido los gestores de Casa Banchel, porque de alguna manera demuestran que tú en tu propia casa puedes ser un dinamizador cultural mucho más potente, ¿no? Que estructuras ya consolidadas con cientos de personas trabajando. Entonces, sí es inspirador porque al final cualquier persona podría organizar un proyecto cultural autónomo y en ese sentido sí enriquece mucho la ciudad. Bueno, pues nos han abierto las puertas para hacer el Bionic Festival 2024 y ha salido genial, una maravilla. Casa Banchel, por supuesto, también hay que citar a la Asociación Cultural Organizadora, a Biomima, y también, bueno, el Centro Escopos, que os sigue dando apoyo y que está genial que se lo reconozcamos, ¿no? Sí, Centro Escopos han dado el tercer premio del Bionic Festival 2024, que el jurado se lo ha dado a la artista japonesa Ayumi Toyabe. Así que un año más agradecemos un montón a Centro Escopos su apoyo por esta iniciativa medioambiental, que sí creemos que une salud mental con medio ambiente a la hora de redefinir la relación que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Y descubrir nuevas narrativas y nuevos caminos por recorrer que tenemos que desarrollar con la naturaleza en un futuro. Y vamos a ver ahora qué significa estas nuevas narrativas, entonces vamos a verlo pues de la mejor manera, ¿no? Que es bueno, a través del ejemplo. Entonces vamos a empezar por los ganadores, ¿no? Por este primer premio, que aquí lo tenemos, el bailarín Juan Carlos Avecilla y la cantante y percusionista Desiree Paredes. Bueno, vamos a darle al play. Entonces, cuéntanos un poquito de ellos, ¿no? Estos son los ganadores y por qué se han hecho con este primer premio. Bueno, pues nuestro jurado internacional, formado por la arquitecto italiana Claudia Bonolo, el gestor cultural y realizador de televisión española Javier Mosquera de la Vega, el director de la organización medioambiental Un Millón de Árboles por el Cambio Climático, Javier Travieso, y Marco Zetnik, gestor cultural, y Fatou African Guial, que también ha sido nuestro jurado para valorar las propuestas del Bionic 2024.
le han dado el primer premio al bailarín Juan Carlos Avecilla y a la percusionista y cantante Desiré Paredes por esta actuación que la verdad es que les quedó súper moderna, tienen una dirección artística maravillosa y claro, combina muchos elementos y luego pues no sé, o sea, a mí me parece que están investigando percusión, ritmos, tierra, comunicación con la planta, una nueva vía del flamenco que hemos visto ya en los últimos Bionic Festival, que todos los años se presentan maravillosos artistas del mundo del flamenco, es decir, que hemos creado una vía que es el flamenco biónico Qué o bueno. o el bionic flamenco, porque es verdad que el flamenco encaja muy bien con la tierra, con las plantas. Hay muchísimos movimientos del flamenco que son muy vegetales, ¿no? Que son biomiméticos en el sentido de las ramas, las hojas, movimiento de las plantas. Entonces, Juan Carlos hace una actuación muy sofisticada, muy depurada de color, con unos colores preciosos. Y es eso, es un poco una catarsis, ¿no? Con una planta. Y cómo se interpreta esto a través de la fusión de danza y música. Y bueno, pues me pienso que tiene mucho de la raíz, ¿no? Que tiene mucho de India, tiene mucho de África, ¿no? Y que también tiene mucho de España, ¿no? Y la percusionista y cantante Desiré Paredes, pues también es una artista maravillosa y trajo el pandero cuadrado, que es un instrumento precioso, ¿no? Y al mismo ritmo que tocaba el pandero, pues Juan Carlos creaba percusión con la maceta, con el laurel y luego pues con el taconeo del flamenco, ¿no? Entonces es algo totalmente experimental, nunca habíamos visto una interacción tan musical, ¿no? Directamente con la planta, o sea, con la maceta que acoge a la planta, ¿no? Entonces es un poco alien, pero al mismo tiempo es súper tribal. Y bueno, pues eso es un poco el espíritu bionic, ¿no? Acercarnos a las plantas a través de distintas artes y si se fusionan más artes para poder crear estas performances y narrativas expresivas, pues mejor. Oye, una auténtica pasada. Me encanta además cómo ha empezado la coreografía jugando con la propia tierra. De hecho, él está como manchado de tierra, ¿no? Me parece muy simbólico. Y vamos, es una auténtica pasada también. No solo cómo baila, como taconea, sino la interpretación. Su mirada, su gesto, su actitud. Hay que decirlo una vez más. Estamos hablando de no solo de grandes atletas, sino de también intérpretes, ¿no? Sí, Artistas totales. artistas maravillosos, ¿no? Y que saben conjugar un montón de elementos distintos, ¿no? O sea, que aquí hay una parte muy fuerte de música y de danza, ¿no? Y hay una parte muy fuerte de diseño. Y cómo crea esta historia con un laurel, que también es una planta como muy simbólica en la cultura mediterránea. Y es un poco un ritual post-tribal, ¿no? O sea, que al incorporar esta percusión tradicional, ¿no? Pues es verdad que se unifica un poco el pasado con el futuro, ¿no? Y entramos en esta realidad posmutante, ¿no? En el que pues, las plantas también tienen mucha incertidumbre, ¿no? Y cómo pues, las personas y las plantas juntas pueden crear algo nuevo, ¿no? Que no hayamos visto antes. Sabes que al final, sin quererlo yo, sin estar tampoco en contra, pero sin buscarlo, quiero decir, al final somos muy flamencos, porque Pedro Burruezo, que sale casi todas las semanas, que es nuestro ecomensajero de la Asociación Vida Sana, bueno, la asociación que organiza Biocultura, entre otras cosas, pues él también es músico y fue crítico periodista especializado en flamenco, ¿no? Y él algunas veces ha hecho una analogía entre el público que empezó a ir a Biocultura en los primeros años 80, ¿no? Que acaban de cumplir 40 años Biocultura, la edición de Madrid en este caso, que sabes que hay otras.
y cómo ese público de finales de los 70, principios de los 80, era un público que buscaba innovación en muchas cuestiones y al final tenían mucho que ver a veces el público que buscaba este espacio ecológico en biocultura y el público que buscaba el flamenco y dentro del flamenco todo lo que se estaba innovando en flamenco, por ejemplo la leyenda del tiempo de Camarón o muchas cuestiones que se estaban haciendo con el flamenco a nivel muy experimental, ¿no? En esa época, ¿no? Precisamente que Camarón fue uno de los más innovó, ¿no? Con el flamenco y en general en esta época, ¿no? Y al final, claro, tú me estás hablando del flamenco biónico, así que va a ser que hay algo en el flamenco que tiene que ver con esa conexión con no solamente con la parte del cante, del baile, sino con la naturaleza, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el flamenco pues es una forma de arte rotunda, ¿no? Que ya he contado en alguna otra edición que el origen está en India. Y en ese sentido es un arte muy etnográfico y que resume una parte del folclore español, ¿no? Entonces es muy útil para artistas españoles poder contar narrativas muy sofisticadas y sensibles a través del flamenco, ¿no? Se convierte en una forma expresiva multicapa, ¿no? Tiene muchas capas de información. Entonces, como el Bionic también es un proyecto que tiene muchas capas, se integran a la perfección, ¿no? O sea, que es lo que te digo, todos los años se presentan grandes artistas del mundo del flamenco al Bionic, todos los años está ganando alguien del mundo del flamenco también algún premio, ¿no? Este año han ganado el primer premio Juan Carlos Avecía y Desire Paredes. Entonces, si hay una conexión etnográfica, folclórica, de melancolía o ilusión por volver a conectar con la naturaleza o con la tierra o recuperar estas raíces, ¿no? Entonces las plantas sí sirven como núcleo inspirador para cualquier movimiento de la danza del flamenco y en este caso sirven como conector de la percusión también, ¿no? De la parte de la banda sonora. Entonces es muy interesante, o sea, que yo creo que se pueden hacer muchas más cosas, pero cada año estamos viendo propuestas de flamenco más y más sofisticadas y por eso el jurado les da siempre premios, ¿no? O sea, que hay que reconocer que España pues tiene a un montón de profesionales del flamenco que son impresionantes. Muchos no están tan reconocidos como deberían ser porque la mayoría del éxito lo aglomeran pocas figuras, pero hay muchísima gente que son impresionantes y que es muy difícil coordinar música y coordinar danza o al mismo tiempo que se baila, formar parte de la melodía, ¿no? Y eso es algo que tiene el flamenco, que es muy tribal, es muy africano el flamenco, y bueno, pues también es muy indio, y eso pues encaja totalmente en el Bionic, ¿no? O sea, que están sabiendo sacar adelante iniciativas rupturistas en el sentido antropocéntrico, ¿no? De que las personas no sean protagonistas, pero al mismo tiempo integrando a las plantas con toda esa fuerza que tiene el flamenco, ¿no? Y creando estas historias que sí nos llevan, ¿no? A esta conexión que había antes del mundo rural, ¿no? Del folclore y de etnografías, ¿no? Con distintas especies botánicas, con el paisaje, ¿no? O sea, que parte de este arte ha nacido o ha sido inspirado, ¿no? También por la naturaleza. O sea, que muchas de las canciones del flamenco pues hablan de las flores y del agua, del rocío, o sea, de pequeños elementos naturales que tienen una enorme poesía, ¿no? Y que tienen un enorme valor etnográfico, ¿no? Para la construcción de nuestras identidades, ¿no? Totalmente. Eh, Son, mm, son parte de nuestras entidades. Entonces, mm. eso es así, porque Sí, y mucho. además arriesgaron porque en vez de bailar con un olivo, porque generalmente los de flamenco siempre van a por los olivos, se arriesgó con el laurel, entonces está muy bien que el laurel tenga protagonismo. Que además da mucho servicio, muchas cosas. Vamos a seguir avanzando, entonces, me decías también, querías hablar de Folklore Plab. No. Folklore Plab, Sí,
Cuéntanos qué tienen de Inteligencia es especial. el requisito para la Bueno, pues vulnerabilidad. Folklore La Lab es un fragilidad es la colectivo esencia de de la mujeres belleza. artistas que La también son única músicas, son misión del bailarinas, orgullo son es ser performers, herido. son Ellas, pedagogas su y desesperación, que su no se hambre, su presentaron al Bionic carencia este son año, pero no han ganado ninguno de los 3 premios que repartía el jurado. Entonces la asociación Biomima les ha dado el premio Oxygen for the Future Award, reconociendo su trabajo multifacético, ¿no? O sea que la actuación esta que han presentado, que se llama No desapareció. hace falta hacer Venía nada a para que te cantarte quieran, que no es podía una seleccionar. performance El ecofeminista, Qué microcosmos ¿no? bueno. íntimo Y que es lo aborda pues mejor de muchos de los explicación del problemas que mapa del vivimos en la mundo. sociedad Lo diaria, profundo de pues por naturaleza culpa y de la estas estructuras profundidad. heteropatriarcales, ¿no? Y al mismo tiempo abordan la necesidad de considerar a los árboles como cultura, ¿no? Y como una cultura valiosa que tiene que ser protegida igual que los museos, ¿no? Entonces tienen una performance muy interesante que volvemos a la parte del flamenco, que Dimos investigan pues, esta dinero cultura popular, humildemente. este folclore, Fue ¿no? la Estas herencia etnografías blanca de y alguien hacen percusión, poderoso sin poder hacen defenderlo. interpretación, hacen danza, ¿no? Violento Hacen guerrero. performance. Entonces, al tener un texto que habla sobre estos temas, también tiene una parte teatral muy fuerte, ¿no? Entonces es una performance muy completa y que nos encantan Folklore Lab porque son un colectivo donde estas artistas no son bailarinas anoréxicas, convencionales en lo que sería el marco institucional de apoyo a artistas, ¿no? Entonces está muy bien apoyar a estas mujeres artistas, poner en valor su trabajo, ¿no? Y reivindicar que no tienes por qué ser una anoréxica para entrar en los centros culturales, que esto es un problema en el mundo de la danza, que no es un mundo muy inclusivo y a partir de una determinada edad o si tienes un determinado peso ya vives una discriminación. Entonces, bueno, nosotros desde Tienes Biomima que estar defendemos la inclusividad y defendemos que estas convenciones que son castrantes dentro del mundo del arte pues se vayan rompiendo y para eso necesitamos más colectivos de mujeres artistas como Folklore Lab. Y por eso son el Biomima Oxygen for the Future Award 2024. Básicamente sería como un premio de la crítica, ¿no? O algo así, un premio que intenta destacar algo, digamos, algo novedoso, llamativo, algo que tiene un valor especial, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sí, es un premio, bueno, que principalmente se da para premiar el trabajo artístico. Ajá. Y ellas tienen un trabajo artístico sobresaliente, es lo que te he dicho, o sea, combinan muchos elementos, lo hacen de manera también muy visual y son artistas sonoras, son bailarinas, son actrices, son guionistas. Entonces, hay un trabajo conceptual muy completo y que pensamos que es necesario en esta época, ¿no? Reivindicar, ¿no? La libertad de las mujeres artistas a ser como quieran ser, a no tener que tener unos cuerpos heteronormativos y a poder tener sus espacios en los centros culturales y que se difunda su trabajo. Es lo que te digo, esta performance es muy política también, o sea, que abordan este tema de la protección del medio ambiente como una cultura, como la cultura que es, ¿no? Y ese es un tema que apoya totalmente Biomima, ¿no? Y que apoyamos desde el Bionic. Entonces creemos que es necesario que los artistas en el siglo XXI pues se enfrenten a la cuestión de que no solo la cultura que hacen los humanos tiene que ser protegida, sino que el patrimonio cultural natural tendría que ser igualmente protegido y no está siendo protegido. Entonces esto es uno de los mayores dilemas culturales a los que nos enfrentamos, ¿no? Que al final protegemos mucho lo que creamos nosotros,
pero lo que las demás criaturas vivas que de alguna manera tienen un montón de formas culturales primitivas, podríamos decir, no se protegen, ¿no? Entonces, ellas tienen un discurso muy progresista y que se une totalmente a la visión que tenemos desde Biomima, ¿no? De la protección del medio ambiente como patrimonio cultural. La verdad es que es una pasada y es un poco también el tema de esa creación de discursos que muchas veces es un poco también como ha empezado este programa. No se trata simplemente de tener la razón y de tener los datos, ¿no? Sino tienes que crear otro tipo de discursos artísticos capaces de conmover, ¿no? Al final, evidentemente, parece, parece complicado que haya que explicar que el medio ambiente, que la naturaleza es cultura, ¿no? Es que claro, las primeras manifestaciones artísticas, las primeras expresiones culturales, pues desde el principio están íntimamente ligadas al medio en el que nos desarrollamos. Empezamos pintando en la cueva, luego empezamos también haciendo cosas en la naturaleza, seguimos cantando en la naturaleza, el arte que hacen las diferentes culturas tiene que ver con el entorno en el que viven, y bueno, por mucho mundo virtual en el que existamos, pues sigamos cantando a la naturaleza, a la luna, a las montañas, al sol, a los mares, por lo que sea, no salen buenas canciones o buenas poesías dedicadas al, no sé, al software o a la inteligencia artificial. Aunque ahí hay un peligro, ¿eh? Que acaben haciendo arte o un pseudoarte, porque yo creo que si no es humano no es arte, o si no está conectado con lo humano, con lo natural, ¿no? Tampoco es arte. Bueno, yo ¿O no cómo lo estoy de veis? acuerdo. O sea, mira, yo pienso, o sea, aquí piensa que estamos en un tecnofeudalismo, ¿no? O estamos en una tecnosfera y todo lo que han producido las máquinas a lo largo del siglo XIX y siglo XX se ha ido constituyendo como arte, ¿no? O sea, que Bueno, claro, eso es verdad. obviamente Total. hace falta un discurso conceptual que lo apoye, ¿no? Pero yo puedo poner una viga de un edificio en un museo, lo justifico y eso es arte, ¿no? Pero tiene que Pero haber discurso. el ecosistema que está en peligro de extinción a pocos kilómetros, eso no merece protección, ¿no? Entonces, ese es el dilema, ¿no? O sea, dices, o sea, el arte siempre ha tenido algo de artificio, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que ha sido como una construcción, ¿no? Para exacerbar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Para comunicar, ¿no? Pues lo que tú has dicho, para conmovernos, ¿no? Entonces, claro que necesita muchos elementos naturales, ¿no? Para desarrollar estos discursos o mismamente como materia prima, ¿no? Pero la naturaleza, sorprendentemente, se ha dejado fuera de este discurso, ¿no? O sea, todo lo tecnológico, todo lo procesado, todo lo postprocesado, la basura, todo puede entrar en el museo, ¿no? Pero las plantas o los nidos de los pájaros, que son arquitectura, no entran en los museos, ¿no? O sea, no se hace una exposición de estos pájaros que son arquitectos y que desarrollan unas obras de ingeniería solos, ¿no? O sea, como los castores, ¿no? O sea, los castores construyen presas, ¿no? O sea, es que son unos animales ingenieros. Entonces, ese problema de reivindicar este narcisismo humano exacerbado de, todo lo que ha hecho el hombre es cultura, es arte, es impresionante, fíjate qué talento, tal, hay que promover esto, ¿no? Y al mismo tiempo que hemos construido este narcisismo, porque es un narcisismo que ha desarrollado ya a una fase radioactiva, se ha vuelto un narcisismo radioactivo. Dices, no ha tenido en consideración a estos otros seres porque los considera inferiores, ¿no? Entonces, el problema surge cuando convertimos a la Tierra en un basurero, ¿no? Y seguimos reivindicando nuestro arte, yo hago tal, yo diseño tal, yo no sé qué. Y estas criaturas estupendas que también eran creadoras, que algunas incluso se puede decir que tienen dialectos, ¿no? ¿Sabes? Como las orcas, ¿no? Entonces, como no han tenido las manos para poder transcribir sus idiomas,
no han podido defenderse, ¿no? Porque, claro, el ser humano al tener manos y transcribir un idioma, a partir de ahí, pues se le abre la vía, ¿no? Para diseñar y generar un relato, ¿no? Que ha desarrollado y que en distintos momentos de la historia no ha sido antropocéntrico, pero que digamos que desde la Edad Media, ¿no? Se ha vuelto un discurso súper antropocentrista, ¿no? O sea, que el ser humano es está arriba en la pirámide y nadie más tiene derecho a acercarse arriba de la pirámide, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que los pulpos, que los cuervos tienen inteligencia como los niños de 8 años, se deberá reconocer que a lo mejor lo que hacen estos seres vivos también es cultura, ¿no? Porque dices, aquí hay un montón de seres inteligentes a los que la propia cultura humanoide, ¿no? Ha aniquilado, ¿no? Entonces, bueno, estos son debates muy heavy, ¿no? O sea, estamos en una sociedad transmutante, ¿no? Posmutante, ¿no? Y el ecosistema pues ya está totalmente intervenido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista artificial, ¿no? Se podría decir que ya todo es una gran obra de arte humana intervenida por el cambio climático, ¿no? Y es toda una gran performance humana, ¿no? De basura producida, ¿no? Por las máquinas y la brillantemente del ser humano. Y seguimos sin meter a la naturaleza, ¿no? En la protección cultural, ¿no? Que sí le damos a las obras que nosotros conceptualizamos o creamos, ¿no? Entonces tenemos ahí un dilema como especie que no dejamos entrar a otras en estas categorías, ¿no? Y al no hacerlo, lo que generamos nosotros es una cultura replicante que se convierte en un vertedero, ¿no? Y es donde estamos, una cultura replicante, geriátrica y un vertedero, ¿no? Exactamente, y que es incapaz de salir de ese ensimismamiento narcisista que se ha convertido en algo completamente destructivo. Es verdad que plantea muchos retos, pero claro, yo sí creo que aparte detrás del arte hay un discurso que siempre es un discurso cultural, un discurso humano, pero eso no significa que solamente el arte pueda ser protagonizado por el ser humano, ¿no? O sea, la naturaleza evidentemente tiene Claro, una... bueno, pero eso es la Está, convención, ¿no? claro, Eso es la academia, ¿no? Eso es la convención de nuestra sociedad, ¿no? O sea, que a pesar de que se presuma de que el arte contemporáneo es súper amplio y que abre todo el horizonte posible y tal, para nada. Porque al final, dices, cancela y no se enfrenta al grave problema de emergencia climática y extinción de la biodiversidad que tenemos, que eso implica que una vez que se extingan todos estos seres vivos, el revisionismo que habrá en un futuro de lo que nosotros considerábamos arte ahora, pues se desarrollará, claro, y muchas personas del futuro dirán, pues no, pues todo lo que se consideraba arte en esta época, la mayoría no era arte, era una parafernalia, ¿no? De egos que no abordaban los problemas reales que existían en esa época, ¿no? O sea, que esto, o sea, es lo que te digo, había una subjetivización absoluta de la cultura y los artistas parece que tenemos que estar siempre comunicando nuestras movidas, lo que yo siento, lo que yo he vivido, mis experiencias, es que ya a mí me pasó esto, entonces lo tengo que reflejar de esta manera, que todo eso está muy bien. Pero claro, el arte busca algo más. No es solo hablar de tu visión o tus vivencias o tal, o sea, es un interconector sensorial. Entonces, tus experiencias está bien que las expreses, pero no van a ser más sensibles que las experiencias de otros seres. ¿Sabes lo que quiero decir? O súper sea, que rompedor. Esto es mm, súper rompedor, pero es verdad que abrir la mente en estas cuestiones plantea un cambio brutal, cambio de perspectiva brutal que desde luego nos abriría unos horizontes diferentes que yo creo que serían útiles. Más allá de que son complicados, en abstractos, o sea, que son debates, son melones muy tochos,
pero sí que podrían ser útiles para muchas transformaciones que tenemos que hacer en este momento de policrisis, sobre todo. Yo creo que sí, o sea, mira, yo creo que lo hemos hablado en algún otro momento, o sea, la consideración de las mascotas, que de repente pues se las ha dignificado, ¿no? Se las ha dado derechos, tal, pues eso es una cosa positiva que ha pasado en nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? Reconocer que son seres sensibles, ¿no? Entonces, de ahí a reconocer que otros seres vivos que no sean los humanos son seres creativos, pues todavía tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero hay muchos temas muy interesantes, pero por ejemplo, una de las artistas que ha participado en el Bionic este año, que es Simone Cedar, que es una bailarina y teórica americana, ella en la entrevista que le hicimos decía algo muy sencillo y es como, estamos investigando la comunicación no verbal de las plantas en el espacio, porque las plantas predeterminan, como nosotros somos animales, predeterminan de alguna manera nuestra perspectiva espacial, ¿sabes? O sea, que Claro. si tú ves un árbol o tal, enseguida tu cerebro automáticamente genera perspectivas, ¿no? O define un espacio, ¿no? Que antes no existía. Entonces, es verdad que las plantas tienen una enorme comunicación no verbal, o sea, no hablan, no te están susurrando al oído cosas y tal, pero sí tienen un montón de niveles de comunicación en el espacio que si tú consigues entrar en esos niveles de comunicación o intentas investigarlos, te das cuenta que es un nuevo horizonte, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante incorporar a las plantas en la danza, porque sí genera un arte que rompe con lo anterior en el sentido de tradición y de convención, ¿no? Esto no es una persona bailando con sí misma, no son dos personas bailando con ellas mismas, y esto es una persona que está intentando establecer un nivel de comunicación intelectual, ¿no? Y artístico con otro ser vivo. Entonces, la abstracción que necesitamos para poder hacer eso requiere que tú mismo te desestructures un poco el software cultural que tienes instalado, ¿no? Porque todo el mundo tiene un software cultural que es muy convencional, ¿no? Y que es de esta cultura replicante, ¿no? Que al final replicamos lo que vemos, ¿no? Somos una cultura replicante, replicamos, replicamos, replicamos. Entonces, esto te obliga a posicionarte en un entorno en el que no puedes replicar lo que ya existía, porque es un nuevo horizonte de comunicación o de creación artística. Entonces, ahí necesitas un ejercicio mental que no todo el mundo tiene las capacidades, ¿no? Pero es lo que te digo, lo que dijo Simón Cedar de investigar la comunicación no verbal de las plantas en el espacio, es algo muy sencillo, pero es que hay muchas capas de comunicación en una planta, en un espacio, porque la planta te predefine el espacio. Y al tú poder cambiar la planta de espacio, ¿no? Porque esto sabes que son macetas con ruedas Sí. y tienen una cierta capacidad de movimiento, tú estás redefiniendo el espacio constantemente y la planta te está ayudando a redefinir ese espacio, ¿no? Entonces, eso es una vía que es muy interesante, ¿no? Y que pues, los artistas del Bionic investigan, ¿no? O sea, que tienen unos días, ¿no? Para poder hacer sus investigaciones. Nos encantaría que esto fuese todo el año Mm. y que pudiesen estar meses, porque veríamos unas cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno, que a pesar de que sean pocos días, pues también salen unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? De percibir que los otros seres vivos sí comunican, ¿no? ¿Sabes? Y sí nos predeterminan el mundo en el que nosotros concebimos las cosas, razonamos, ¿no? Entonces tenemos que romper con estas perspectivas convencionales y no es nada fácil. Y el Bionic pues, es una forma de romper con estas perspectivas tradicionales. Interesantísimo y, verdad, tremendamente, tremendamente rompedor. Vamos a seguir hablando de ejemplos para que esto que a veces es muy estimulante intelectualmente, pero todavía también ayuda a este trabajo intelectual, pues verlo, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuéntanos, biosensibilidad. Me gusta este concepto. Sí, bueno, pues es que este año hemos tenido dos vertientes en los finalistas, ¿no? Una parte más de flamenco, rumba, folclore con plantas y otra parte más de biosensible, ¿no? De artistas
que querían eso, tener un momento para poder comunicarse con distintas especies botánicas y a partir de esas vibraciones o esos sentimientos o esas emociones, Ujú. pues generar unas narrativas escénicas. Entonces, en este vídeo se resume un poco todos los artistas que han participado en el Bionic del 2024 y sí se ve esta intencionalidad, ¿no? Donde lo que se pretende es dignificar a las plantas y poder establecer un discurso honesto, ¿no? Sin filtros, ¿no? De cada artista con las plantas que ellos mismos han escogido, ¿no? Porque ahí hay un bosque grande, había como más de 40 plantas subtropicales y de exterior, y entonces pues ellos hacen un estudio de las plantas que hay, qué planta les interesa más, ¿no? Y a partir de ahí pues se empieza a construir, ¿no? Esta narrativa o estas performances, ¿no? Entonces ha habido un montón de actuaciones muy ralentizadas, ¿no? En el sentido de las plantas tienen un movimiento mucho más lento que las personas, que los animales. Entonces sí es verdad que para poder establecer un discurso artístico con plantas, está bien ralentizar tu movimiento, ¿no? O abordar el dinamismo corporal y coreográfico de otra manera. Y sí ha habido varios artistas, ¿no? Que a través de sus conocimientos de danza buto o a través de sus investigaciones teóricas o a través de su propia investigación antropológica y artística, pues han desarrollado performances en silencio, ¿no? O con un ritmo muy ralentizado, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es biosensibilidad, ¿no? Porque no es automático, o sea, sí necesitas un periodo para poder entrar, ¿no? En esta biosensibilidad, ¿no? Mm, Sí, perdón. Quería decir que las posibilidades narrativas que surgen de aquí son brutales. Y claro, claro, porque tú puedes, te lo podemos explicar una y mil veces, pero igual que estamos hablando, entiendo que estáis abogando por una concepción del arte precisamente que no antropocéntrica, con lo cual significa dar cabida a otros discursos que no son exactamente racionales, que no son creados exactamente por la razón humana, o por decir así, donde entran otros parámetros, otros seres, otras maneras de percibir la realidad. Y esto es muy complicado de abordar. Bueno, Pero hay es que ver, claro. entra más por la vista casi o por otros sentidos que que por la palabra, quiero decir. Sí, o sea, bueno, yo no diría que no es racional, al revés, diría que es más racional, porque Ajá. volvemos a que se sale de esta cultura replicante, ¿no? O sea, si la cultura tiene que ser un vector de innovación, ¿no? Y de evolución, la cultura no puede ser repetitiva, no puede ser replicante, ¿no? Entonces aquí estamos abriendo unas nuevas líneas de investigación. Entonces, lo de la biosensibilidad, dices, reconocer a las plantas como cultura. Dices, para mí es un grado de sensibilidad, ¿no? O de inteligencia superior, ¿sabes? O sea, igual que el reconocer a los animales como seres sensibles, ¿no? Entonces, esta percepción y este reconocimiento del otro ser vivo como ser sensible que procesa información y que al compartir un mismo espacio, dices, claro que se genera algún tipo de información que ambos cuerpos procesan, ¿no? Porque no dejan de ser cuerpos como son los cuerpos de las personas, ¿no? Entonces, esa parte, dices, sí implica, es lo que te digo, dices, tienes que romper con parte de tu software cultural, pero las plantas al tener texturas, al tener olores, al tener una dimensión, un tamaño, un movimiento, una flexibilidad, enseguida para un bailarín o una persona que está acostumbrada a trabajar con su cuerpo en el espacio, esa planta o ese otro cuerpo escénico le da muchísima información. Entonces, eso es muy interesante porque cada Interesante. planta, claro, cada planta a su vez
es totalmente distinta, ¿no? O sea, que cada planta tiene un nivel de flexibilidad distinto, un tamaño distinto, un olor distinto, un color distinto, unas formas distintas, ¿no? Entonces, cada planta, digamos, que sería como un instrumento musical, ¿no? O sea, por ponerte una comparación con un objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido es un objeto interactivo que genera también un flujo vibracional, ¿no? Que se puede traducir en comunicación artística. Entonces, cada planta tiene un ritmo distinto, ¿no? Y cada bailarín, a su vez, tiene un ritmo distinto. Entonces, son combinaciones infinitas, ¿no? O sea, que depende de cada bailarín, depende de cada planta y depende del estado de ánimo de cada bailarín también, ¿no? Pues podrá sacar unas narrativas u otras o aproximarse a este cuerpo botánico de una manera o de otra, ¿no? Entonces, puedes tener una aproximación más sensible, donde prácticamente no vas a tocar a la planta ni nada, y otra mucho más cercana, ¿sabes? O brutalista, digamos, ¿no? En el que vas a tope, ¿no? Y quieres abrazar a la planta y moverla de un lado a otro, ¿no? Y sentir el olor de la planta y todo esto, ¿no? Entonces, aquí tienes una amalgama de posibilidades, ¿no? Que es muy interesante a nivel artístico, ¿no? Y a nivel antropológico, ¿no? El resultado de estas investigaciones. O sea, que en ese sentido la danza biónica sí puede integrar estos elementos a cualquier espectáculo anterior, ¿no? O sea, que tú podrías ver un lago de los cisnes bionic, donde la bailarina que imita al cisne tendría casi más simbolismo si tuviese un árbol de estos que están cerca de los lagos, ¿no? Y tal, generando una sombra, generando un espacio, que de alguna manera la bailarina sola en el escenario intenta recrear esa atmósfera, pero al incorporar la parte bionic, y si incorporas esta biosensibilidad, porque si estás incorporando a seres animados en escena que tienen un montón de información y que tienen una conexión con la propia poesía que tú estás intentando narrar, ¿no? O sea, que te ayudan, ¿sabes? Al final son como resortes, ¿no? O compañeros de escena. Entonces, podría haber eso, hay flamenco biónico, dices, podía hacer ballet biónico, podía hacer breakdance biónico, ¿no? O sea, nosotros hemos investigado con un montón de artistas de distintos ámbitos de la danza y en ese sentido es muy fácil incorporar a las plantas a cualquier ámbito artístico performático, ¿no? O sea, que enseguida salen cosas más sofisticadas, ¿no? Que si vieses lo mismo sin plantas. Vamos a seguir avanzando porque aquí hay mucha tela. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque creo que me gustaría comentar los 3 vídeos que faltan. Entonces, Ninfaea, que antes hemos visto en el pequeño resumen anterior un poco de ellas. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, esto es una performance que está fuera de la competición oficial del Bionic y que se grabó el último día, ¿no? Y están las artistas Cecilia Gala, Sabine Lane, Astrid Stoka, Nahir Grayev, Gabriela Bondone, Isabel Mendy, ¿no? Y juntas las 6, junto con una Picea Golden y una Edera Miniata, que es esta enredadera, pues se crean una narrativa en la que también nos transportan a distintos mundos, ¿no? Donde también se aborda el tema de la inmigración climática, ¿no? Y la relación que tenemos con los bosques, ¿no? Entonces es una performance experimental, ¿no? Que es una improvisación, no había una coreografía prehecha para esto, son investigaciones artísticas totalmente honestas. Y bueno, pues a mí me parece que son maravillosas, creo que hicieron un trabajo espectacular y por eso quería enseñar este vídeo. Pues maravilloso y ciertamente es verdad que es muy evocador, ¿no? A muchos niveles. Era el siguiente. Cuéntanos un poquito, Arco Conuts y Armando Tobar. Cuéntanos, Miguel. Sí, bueno, pues esta es otra actuación fuera de la competición del bailarín de flamenco mexicano Armando Tobar con 2 cocos.
Y bueno, pues esto es una representación visual de arte no antropocéntrico, ¿no? En el que el centro del show no es solo el bailarín, porque los cocos tienen muchísima presencia escénica y además en una de las macetas el propio coco, la semilla, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Entonces esto es una forma de danza post-tribal bionic, ¿no? Porque está utilizando una máscara africana de la tribu Lualwa de República Democrática del Congo. Entonces esto igual, con muy pocos elementos, ¿no? Pues se consigue generar algo nuevo, ¿no? Y se da protagonismo a los cocos, que son unas plantas alucinantes, ¿no? Y de cómo eso, plantas subtropicales de Asia, arte africano y un bailarín de flamenco mexicano, pues están aquí unidos en Casa Bachel, Madrid, ¿no? Creando pues documentación de arte no antropocéntrico. Y por último, así vemos ya el último que falta. Aquí, bueno, aquí hay una cantidad de artistas interesantes. Cuéntanos también de qué va esta coreografía en concreto. Bueno, es que este año hemos publicado los vídeos en negativo también, ¿no? Porque Anda. claro, esto que te decía que las plantas pues tienen un cuerpo, una temperatura, ¿no? En negativo es muy interesante ver las actuaciones biónicas. Entonces todos los finalistas se han editado vídeos en negativo y esta es una de las finalistas, Hortensia La Encina, que no ha ganado ningún premio pero que igualmente empieza tocando la guitarra con este olivo y luego empieza a bailar, ¿no? E introduce, crea su propio ecosistema. Entonces es una actuación que a varios miembros del jurado, ¿no? Y aparte del equipo, sí nos ha gustado mucho porque hace un uso muy inteligente a nivel escénico, ¿no? Del potencial que tiene la danza biónica. Entonces, en ese sentido, es lo que te digo, toca un instrumento, baila, interpreta, hay una parte etnográfica, narrativa de las raíces, pero al mismo tiempo ella misma genera en muy poco tiempo un jardín propio que va alterando. Entonces, eso es muy interesante, la construcción de tu propio espacio escénico, ¿no? Y de compartir este espacio escénico con plantas pues, de un tamaño parecido al tuyo, ¿no? Entonces, yo lo quería enseñar porque nos ha encantado el trabajo de Hortensia. Como todos los años hay un montón de artistas maravillosos que luego el jurado no premia, ¿no? Lo de las competiciones es súper injusto, Sí, ¿no? Pero bueno, los 10 finalistas han hecho cosas maravillosas, ¿no? Y yo quería resaltar el brillante trabajo que ha hecho Hortensia, ¿no? Mm. la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito, o sea, entra mucho por los ojos también. Es un arte que no tiene nada que envidiar a que hace en los circuitos convencionales en cuanto a la estética, pero sí que es mucho más innovador en cuanto al discurso y en cuanto a las propuestas. Luego también estaba pensando toda la base que hay detrás de mucho tipo, ¿no? Porque hablabas de las plantas, de cómo reaccionan las plantas como seres vivos, ¿no? Estos días también he hablado con gente de Mancuso, que es una de mis lecturas pendientes, que Mm. precisamente te habla de eso, de que las plantas, pues, como las vemos ahí, parece que no reaccionan, que no reaccionan ni que se relacionan con su entorno, y es mentira, o que parece que son seres ahí que no hacen nada, y resulta que a lo mejor tienen hasta más sentidos que nosotros, y tienen otro tipo de relación que no sabemos ver, quizá porque no tenemos ojos para ello o no se ha investigado lo suficiente, pero las investigaciones que ya se están haciendo pues están cambiando la manera en las que no en las que las vemos, sino Mm. es que no conocíamos las maneras en las que se relacionan las plantas entre sí y con el entorno, ¿verdad? Sí, el Stefano Mancuso desde el LINF
que es el laboratorio este de inteligencia vegetal en Florencia. Dices, pues sí está haciendo grandes contribuciones, sobre todo también de divulgación, ¿no? Pues eso de la inteligencia de las plantas, ¿no? Y habla, vamos, en nuestra página web del Bionic hay una sección que hay un vídeo de TED Talks de Stefano Mancuso, ¿no? En el que habla, pues eso, de esta herencia judío-cristiana, donde las plantas están como, son piedras, o sea, están como primero las personas, luego los animales y luego las plantas y las piedras están casi juntas, ¿no? Entonces, ha habido esta convención tradicional de considerar a las plantas como seres casi inertes, ¿no? Cuando vemos que florecen y que dan frutas y comemos sus frutas, o sea, que es que también esto no ha tenido ningún sentido. Entonces, las plantas tienen muchísimos movimientos. La floración es un ejemplo perfecto, lo de plantas aéreas, plantas trepadoras. Hay un montón de plantas que ya por sí sus nombres implica que tienen una capacidad de movimiento importante, ¿no? Entonces lo que pasa es que se mueven en otro time-lapse, ¿no? O Claro. sea, también hay que recordar pues, eso, que un árbol puede vivir, no sé, 50.000 años como una secuoya, ¿no? Entonces el time-lapse es distinto, ¿no? Los animales somos como criaturas aceleradas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no vemos por estar tan acelerados, ¿no? Y es muy interesante esto porque dices, las plantas, claro que tienen ojos, porque dices, nuestra tecnología solar fotovoltaica copia a las plantas, ¿no? O sea, las plantas tienen unos sensores de luminosidad, de luz, de todo, ¿sabes? Que son impresionantes. Y por eso nosotros inspiramos nuestra tecnología en las plantas, ¿no? O sea, que esto de la energía solar viene de la fotosíntesis de las hojas, ¿no? O sea, de utilizar unas láminas copiando la tecnología que emplean las plantas para absorber luz solar y convertirla en energía, ¿no? Entonces, en ese sentido, las plantas nos llevan años de evolución en el sentido de ser seres vivos que pueden alimentarse de la luz solar, ¿no? O sea, que eso es algo Claro. como galactic, ¿no? ¿Sabes? O sea, que imagínate aquí si en Málaga pudieses alimentarte del sol, ¿no? ¿Sabes? Y estar en la playa ya te diese nutrientes, ¿no? Pues sería una fantasía para las personas, ¿no? Entonces, desgraciadamente no tenemos esos resortes biológicos y por eso pues los imitamos a través de nuestra tecnología a los resortes que tienen las plantas, ¿no? Entonces, hay muchísimo que nos falta por investigar. Cada planta también es un universo distinto, ¿no? O sea, que a veces las juntamos a todas en el mismo pack, pero oye, cada familia de plantas, pues que es mm, totalmente distinta, ¿no? Y tendrá unas capacidades, ¿no? También distintas. Entonces, esto es un nuevo campo de investigación que sí se está desarrollando, pero que todavía volvemos a esto, que choca con una parte de la academia, ¿no? De esta convención de esto destrona al ser humano como centro inalienable de la cultura y de la ciencia y de todo, ¿no? Y es que eso es algo que en algún momento hay de que romper, ¿no? O sea, que compartimos este mundo con un montón de otros seres vivos de los que apenas sabemos nada, ¿no? Y que este camino acaba de empezar y que justamente empieza ahora porque es un momento en el que nos hemos cargado al 80% de la vida en el planeta. Entonces, claro, la vida que ha conseguido sobrevivir, dices, es que es un milagro, ¿no? Entonces, más nos vale reverenciarla, estudiarla y bailar con ella, ¿sabes? Porque si ya la perdemos también, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros, ¿no? O sea, si es que estos son cadenas que estamos interconectados, ¿no? Entonces, hay que investigar estas interconexiones y el arte tendría que ser el vehículo para poder desarrollar estas investigaciones que son fundamentales porque si no, la cultura, es lo que te digo, o sea, se Claro. va a quedar como en el siglo XIX, Sí. porque es lo mismo, dices, tenemos la misma academia, con la misma visión antropocéntrica, y el arte contemporáneo, ¿qué va a ser? ¿También todo el siglo XXI va a ser arte contemporáneo? ¿Todo el siglo XX y todo el siglo XXI? Pues no hay tanta innovación. Claro, no hay tantos horizontes que se estén abriendo, ¿no? Hay innovación técnica, tecnológica, pero no en cuanto a los discursos que subyacen, ¿no? O sea, ahí nos hemos quedado anclados en
los mismos discursos, en las mismas concepciones filosóficas, antropológicas, y lo único que se está avanzando es en la parte tecnológica, ¿no? Y de hecho Bueno, pero estamos, se está... no, que estamos avanzando solo en la parte tecnológica y la tecnología, que debería ser una herramienta, incluso te diría que se está Se convirtiendo. convierte en un fin, sí, es un fin, ¿no? Bueno, pero esto, volvemos a esto, estamos en una sociedad tecnofeudalista, ¿no? El de unas multinacionales enormes que son las que diseñan esta tecnología, ¿no? Y estas plataformas. Y en ese sentido, dices, no es un ecosistema diverso, ¿no? O sea, cada vez es menos diverso, ¿no? O sea, nosotros que hemos visto el principio de Internet, había más diversidad antes que ahora, ¿no? Entonces, esta simplificación del entorno tecnológico también genera un embrutecimiento tecnológico, ¿no? O sea, que esto dices, tenemos siempre que idolatrar a algo, ¿no? Y hemos decidido idolatrar nuestra propia tecnología que se ha vuelto un malware, Es que, porque sí. volvemos a esto de la obsolescencia programada, ¿no? O de muchos de estos procesos tecnológicos que al final no son para hacerte la vida más fácil, es para que una serie de empresas moneticen más, Es como si no ¿no? pudiéramos avanzar Mm. en lo intelectual, en lo filosófico, en en nuestras maneras de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. O sea, como si intelectualmente no diéramos más de sí y tuviéramos que irnos en la otra parte, como si nos hubiéramos quedado anclados en ese pasado que no sé si está en Atenas o si está en la enciclopedia de la ilustración, pero que ya no hay un más allá. O sea, no hay más allá y ya está, ya estamos agotados. Y no solamente que estemos agotados, sino que al mismo tiempo nos da miedo buscar otros discursos que abran ese enfoque, ¿no? Nos da miedo mirar más allá de nuestras narices y abrirnos a otras cuestiones que es verdad que nos plantean retos. Tu discurso y el discurso de Bionic, Miguel, yo creo que plantean retos complicados, pero quizá nos permitieran avanzar, no solo en lo artístico, en lo cultural, bueno, y aunque tú dices no antropológico, pero también nos ayudarían a avanzar como especie, ¿no? De alguna manera. Sí, no sé, yo te iba a decir que yo pienso que estamos llegando a un punto en el que todo el mundo está bombardeado Mm. y todo el mundo está saturado y esta es parte de la función de la tecnología que se diseña hoy en día, ¿no? Bombardear y saturar a la gente para que no pueda pensar, ¿no? Y solo pienses en eso, en consumir, ¿no? Y en apatía. O sea, yo creo que la palabra del año que viene, del 2025, es la apatía. O sea, creo que hay apatía entre la gente joven Mucha. de no ver ninguna expectativas de un futuro. Entonces, unido a toda esta tecnosfera, pues se convierte en una sociedad apática, ¿no? O sea, te dan de comer este contenido audiovisual o tecnológico y tú te lo comes y esa es tu función, ¿no? ¿Sabes? O sea, no puedes pensar porque estás bombardeado, no puedes reaccionar porque vives en un mundo saturado, ¿no? Saturado de información, saturado de eventos, saturado de todo. Entonces no tienes la capacidad real de procesar esto y hacer un filtro, ¿no? O sea, o la capacidad de filtrar se queda inhibida por todos estos algoritmos de recomendación, ¿no? Que al final te lo dan todo en bandeja, ¿no? Entonces eso al final genera una sociedad apática, porque no quieres pensar porque estás tan bombardeado de basura que ya te da igual todo, ¿no? Y es un poco donde estamos. O sea, o sea, te lo digo porque yo siempre tengo becarios de la Escuela Superior de Diseño o de la Universidad Rey Juan Carlos. Y claro, es que pienso si yo tuviese ahora 20 y pocos Ya años y ves. estuviese estudiando una carrera, ¿no? ¿Cómo me sentiría, no? Y entiendo muchas de las emociones de apatía que viven, porque al final dices, es que no tienes mucha capacidad de diseñar tu recorrido. O sea, parece que tu recorrido pues ya está asignado por el tecnofeudalismo,
que la tecnosfera te va a decir lo que tienes que consumir, lo que tienes que ver y lo que tienes que pensar. Entonces, no necesitas hacer nada. Eso es una, eso es un problema porque de alguna manera ya podríamos cuestionar si hemos perdido pues lo que nos hacía intrínsecamente humanos, ¿no? Quiero decir, y no es simplemente una cuestión filosófica, sino también yendo a la antropología. Yo me pregunto que si hubiéramos llegado a este punto de hastío y de capacidad de salir de este como punto muerto, si el Homo sapiens podría haber sobrevivido, podría haber llegado hasta aquí, podríamos haber prosperado como especie si esto hubiera pasado hace 20.000 años. O sea, el Homo sapiens hubiera estado, o sea, hace 20.000 años hubiéramos estado hastiados, sin capacidad de inventar, sin capacidad de crear cosas nuevas a nivel cultural, posiblemente nos habríamos extinguido. Y a lo mejor es que lo que está sucediendo ahora es que o salimos de este hoyo o nos extinguimos, ¿no? Sí, bueno, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero es verdad que estamos en una catástrofe de la biodiversidad, ¿no? Y para mí eso es lo más fuerte que está pasando hoy en día y no se le da el espacio en los medios, ¿no? No existe este problema. O sea, estos días que han estado hablando de la pesca en el Mediterráneo, Bueno, ninguno de los grandes medios ha mencionado medio ambiente, no han mencionado absolutamente nada. ¿No? Entonces dices, pues si tenemos el mar Mediterráneo a 40 grados, ¿no? También es que va a haber menos biodiversidad que puedan pescar, ¿no? O sea, que aquí no hay un debate público de la emergencia climática no lo real hay. y de las soluciones. Entonces, todo el mundo está utilizando estas palabras, ¿no? Como a forma de greenwashing, de que parece que digo emergencia climática y ya estoy haciendo un statement. Y bueno, lo ves con el Bionic, ¿no? O sea, todavía llevamos 8 años, ¿no? No hemos conseguido que ninguna institución pública nos ceda un espacio para crear un parque o este proyecto donde apoyamos a tantos artistas y donamos árboles se materialice en un parque público, ¿no? O sea, que al final tenemos que trabajar siempre codo con vecinos, con instituciones privadas, con organizaciones medioambientales que son privadas, ¿no? Porque las administraciones públicas parece que el tema de la regeneración medioambiental no va con ellos, ¿no? Entonces, esto es un problema y al final volvemos a la iniciativa privada. Pues se va a hacer a través de la iniciativa privada que inauguremos un Bionic Park, ¿no? Y publiquemos nuestra huella de carbono y este proyecto sirva como ejemplo pedagógico para poder diseccionar el Cuéntanos resto un de... poco más de esto, de este Bionic Park, cuéntanos. Sí, bueno, ¿Cómo todavía va no te quiero esto? decir mucho, ¿no? O sea, cuando se abra y esté hecho y tenemos la huella, tengamos la huella de carbono publicada, ¿no? Y todas las matemáticas hechas, dices, hablaremos de este tema, pero es fundamental tener un modelo de referencia de descarbonización de eventos, porque nosotros con nuestra huella de carbono del Bionic, lo que hemos contaminado cada año, lo que hemos compensado, sí puede servir para hacer estudios, ¿no? Y decir, vale, ¿y cuánto contamina organizar este partido de fútbol y que vaya toda esta gente a este estadio, ¿no? O cuánto contamina este evento político, ¿no? Porque es que parece que aquí no pasa nada, o sea, que todo el mundo puede ir todos los días en un Audi y de estar en 20 meetings y luego me cojo un avión, luego me cojo un tren, luego en tal, y nadie compensa nada. Entonces es que esto en algún momento tendrá que abrirse una vía de compensación de emisiones de eventos, ¿no? Y que se rediseñe, ¿no? Porque puede haber personas que contaminan muchísimo y otras que no contaminan nada y que en la mayoría de casos estas personas que contaminan muchísimo paguen menos impuestos que las personas que contaminan muy poco, ¿no? Entonces, necesitamos proyectos como el Bionic, necesitamos un Bionic Park para poder cotejar, ¿no? Los datos de otros eventos y decir, vale, y nadie sabía que estaban contaminando todos estos años y nadie ha compensado nada y nadie sabía nada. O sea, porque este es el problema que enfrentamos también con el mundo corporativo de estas grandes multinacionales que contaminan, ¿no? Que dices, nadie sabía nada, ¿no?
O sea, luego cuando vengan los problemas o pase otra dana en otro sitio, tal, nadie sabía nada. En un mundo con tantos técnicos, ¿no? Y tantos informes y tantos gabinetes de responsabilidad social corporativa. O sea, porque yo te digo una cosa, Dani, o Ujú. sea, esto lo dice la televisión alemana, que es pública. Dices, los mercados de carbono, el 90% son un fraude. Sí, No hay, o sea, no hay compensación. Es mentira. Entonces, ¿qué discusión se va a tener sobre la emergencia climática en la COP, ¿no? Si uno de los utensilios fundamentales para desarrollar una transición es falso todo, ¿no? O sea, dices, si los mercados de carbono son mentira, dices, tenemos un grave problema como sociedad, ¿no? Entonces, hay que generar los proyectos de raíz y de manera privada, ¿no? Para poder luego hacer análisis de lo que está pasando en otros sectores o lo que están haciendo otros proyectos, porque no tenemos referencias, ¿no? O sea, yo todavía estoy esperando que el Ministerio de Transición Ecológica nos pase un PDF con la descarbonización de cada especie de árbol, ¿no? ujú, ¿Sabes? Según especie, según una edad base de árbol, es que no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen, no? O sea, dice al final, si lo que hacen es calibrar los beneficios de las eléctricas, que se llame es lo, Ministerio de Calibración de los beneficios a las es lo que eléctricas, te iba a pero decir. Me temo que mm, que su actuación va en esos temas, como la transición energética, la transición ecológica, quiero decir, es eminentemente energética, porque pensamos, pues se está engañando a la gente. Yo creo que ellos saben que no va a ser así, pero a la gente se le está engañando y se le está diciendo que vamos a poder seguir como hasta ahora, consumiendo y produciendo, solo que con paneles solares en vez de con petróleo, lo cual es mentira. Pero bueno, como ese es el modelo que hay y es el relato que hay y los relatos ganan a la realidad y es el relato hegemónico, pues seguimos tirando para adelante y como con los hermanos Marx, más madera, cargándonos el tren, pero no sirve para tirar para adelante. Y bueno, como esperamos acabar antes, o sea, que cuando lleguemos al precipicio ya no nos toca asumir a nosotros el problema, pues ya está, ¿no? Para adelante, punto pelota. claro, y por eso te digo que la gente joven pues vive una situación de apatía Normal, pero total. Mm, cómo no van a mm. vivir? Y no es una crítica, es que es normal. Es que es lógico, es que es para estar apático. Claro, la otra reacción, que estaría muy bien, sería la contestataria, ¿no? Pero claro, es que ¿a dónde nos tendría que llevar? Que luego, ¿sabes lo que pasa, no? Llega los chavales y chavalas de Futuro Vegetal, hacen una performance completamente inocente, que manchan, no un cuadro, porque nadie mancha un cuadro, sino el plástico o el metacleato que cubre un cuadro y hay una claman de indignación, ¿no? De que son Pero, terroristas, dicen, ¿no? claro, ¿Sabes? Es una vergüenza. claro, entonces que ¿en dónde estamos, no? O sea, no es que estos los jóvenes son apáticos, es que solamente les dejamos varias opciones. Un vertedero, O sí. un vertedero, si se rebelan contra el Mm. vertedero son terroristas, si no es que no hacen nada. Oiga, pues es que a lo mejor demasiado, es que a lo mejor Es dema- mejor no hacer nada, sí, claro, claro. porque Sí, encima no sí, vas a sí. solucionar el problema y encima te van a meter en la Mm. cárcel, porque es mucho más fácil que te metan en la cárcel eh, por echar por pintar de remolacha, de una remolacha que quitas con un manguerazo el Congreso, yo que sé, a mentir, a fomentar el negacionismo durante décadas, como hacen según qué petroleras. A esa gente no le pasa nada. Increíble, ¿no? A ver, Entonces, pues ¿qué tenemos una queremos? sociedad con una enorme carencia de biosensibilidad. O sea, no Efectivamente. hemos desarrollado esa vía, no existe, ¿no? Y es una sociedad totalmente narcisista, radioactiva, y tenemos, desgraciadamente, una situación política en muchos países donde la política se ha convertido en una farándula. No hay ideas, no hay debates de proyectos de país, ¿no? Hay Lo zascas. único que hay es una farándula, ¿sabes? Y hablan de ellos mismos, no hablan de los problemas de los ciudadanos,
hablan de ellos mismos. Entonces, esto es un problema fundamental, porque al final se pierde la funcionalidad de la política. O sea, Todas no. si la política solo va a servir, ¿no?, para atacar a tu oponente a toda costa, hacer caer a tu oponente a toda costa, criticar a tu oponente todos los días, ¿no? Y esto es lo que se va a convertir la política. Han dejado ya de ser políticos. O sea, se piensan que son estrellas de una farándula, ¿no? Y que los ciudadanos tenemos tiempo para escuchar la vergüenza de basura que tenemos que escuchar en las instituciones públicas todos los días. Entonces tenemos un problema estructural, ¿no? En plan de esta clase política no tiene un proyecto. Entonces, si no tiene un proyecto, los ciudadanos, las organizaciones de ciudadanos, la sociedad civil, tenemos que diseñar estos proyectos. Y aunque los políticos no nos vayan a escuchar, no nos vayan a hacer ni caso, dices, nosotros como sociedad civil tenemos que desarrollar estos proyectos porque si no, estamos en un mundo absolutamente corrompido, ¿no? Por intereses privados monetarios. ¿No? Porque al final es todo dinero, 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 ¿no? Entonces, no hay una biosensibilidad, no hay una conciencia real de la gravedad que supone la extinción de la biodiversidad para nuestra propia supervivencia a corto plazo, ¿no? Entonces, estamos asistiendo, ¿no?, a una dejación de funciones de la clase política y a una mediocridad que yo creo que no ha existido desde hace mucho tiempo Desde hace en mucho la tiempo. pero en muchos países, o sea, no es solo un No, problema no, de no, no, España, o no. sea, Y dices la Unión te Europea, diría que de hecho España no es el peor país en esto, porque tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero, pero oiga, no tenemos a una Meloni, no tenemos un Trump. mm, No siendo perfecto lo que hay aquí y siendo muy criticable lo que hay aquí, no sé, quiero decir, sí, pero aquí volvemos a un tema que al final estamos en un mundo donde todo es global, o sea, ya, parte del éxito económico de España, dices, parte puede ser gracias al gobierno, parte puede ser, pero la mayor parte es por temas globales, que ahora mismo España y Portugal se han convertido en países atractivos para la inversión extranjera porque hay otros problemas en otras zonas del mundo. Entonces eso está fuera de nuestros gobernantes. Eso es la moda de la globalización, ¿no? A veces estás de moda y a veces no estás de moda, ¿no? Entonces, cuando estás de moda te van bien las cosas y cuando no estás de moda, pues te van fatal. Entonces, efectivamente. el problema de la política, dice, sobre todo en la Unión Europea, es que hemos tenido unos políticos en la Unión Europea que sí han tenido un proyecto y que lo han construido y han hecho los cimientos y todo. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta finales de los años 90, y luego a partir de los años 2000 no hay proyecto. ¿Dónde están los eurobonos que prometía Merkel hace 20 años? ¿No? Es que no hay, no han hecho nada. O sea, es una clase política que vive de las estructuras heredadas Ujú. y que no están construyendo absolutamente nada. Entonces, eso Están es un aguantando. problema porque la clase política anterior ha construido cosas y ha construido cosas buenas y difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que nadie puede hacer algo bueno porque es difícil y entonces nadie va a hacer nada, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo también con la guerra en Gaza, ¿no? Sí, Y todo esto, nadie va a hacer nada. O sea, que al final dices, es que esto es el problema que tenemos como sociedad, ¿no? Que hay una mediocridad en la élite política mundial que antes no había gente tan mediocre. Había gente que luchaba por unos ideales, que tenía mm, proyectos y que desarrollaban y construían esos proyectos. está Entonces, claro. Sí, y vivimos en las estructuras que han construido esas personas. Las que están sí. ahora no están construyendo algo que sea para la sociedad bueno, ¿no? O sea, no, es que es lo que te digo, es una farándula, ya no han dejado de ejercer su cargo, ¿no? Te decía Miguel que está claro que tenemos que vernos más porque quería hacer solo una hora de programa, ya va casi hora y 25, pero es que hay muchas cosas de las que hablar. Es verdad, antes de terminar el programa, yo quería hablar dos cuestiones. La primera, más rápida, pues evidentemente estas plantas se van a, como todos los años, se donan a instituciones, a huertos urbanos, a asociaciones de vecinos. ¿Este Bueno, año a dónde van?
Claro, las plantas de este año, las subtropicales, se han donado desde Casabanchel a vecinos de Carabanchel, que son las plantas de interior, ¿no? Que teníamos un puñado de plantas, como 20 plantas, algunas muy grandes, ¿no? Yo creo que las dos más grandes se las han quedado ahí en Casabanchel, que tienen un jardín bastante impresionante. Y los árboles, que la mayoría son coníferas, se van a plantar en el Bionic Park que vamos a inaugurar el año que viene. Entonces, este proyecto, cuando ya esté acabado el parque, ¿sabes? Sí me gustaría que hablásemos ¿Vale? de esto, porque es lo que te digo, es muy interesante porque al estar los mercados de carbono quebrados y ser una estafa, hace falta generar nuevos mercados de carbono que no sean una estafa, ¿no? Entonces, en el Bionic todo el mundo puede ver nuestras plantas y queremos que todo el mundo pueda ver nuestro parque también, ¿no? Entonces, queremos que todo sea súper transparente, ¿no? Que nuestras plantas estén geolocalizadas, ¿no? Y claro, eso nos lleva meses de trabajo, ¿no? Entonces, esperamos poder inaugurar el Bionic Park pues a mediados del 2025, ¿no? Publicar nuestro cálculo de huella de carbono global de los 8 Bionic Festival que hemos hecho en marzo del 2025, ¿no? Y a partir de ahí, pues es lo que te digo, esto nos sirve como herramienta educativa, ¿no? Para comparar otros eventos y ver cómo se puede descarbonizar otros sectores de la economía. Pues mira, estábamos hablando y es verdad, y tienes toda la razón, y yo pienso que es verdad que hay cosas muy malas y tenemos muchos problemas y muchas cosas, muchos asuntos que nos reman a favor, la clase política, las empresas tampoco, por supuesto. Pero bueno, eh, buscando el lado de las soluciones, ¿no? En noticias positivas nos llamamos así, no porque eludamos los problemas, pero vamos ahondando en las soluciones, porque a pesar de todo hay soluciones. El Bionic Festival para mí es una solución porque precisamente persigue discursos que nos llevan a cambiar el chip en muchas cosas, no solo en lo cultural, sino en la visión que tenemos de nuestra propia sociedad. Y bueno, pues este Bionic Park, pues también, desde luego, que mira de frente a otro problema y un problema grave en el que hay que buscar una solución, ¿no? Es decir, que la cosa está muy mala, sí, que van ganando los malos, los pirómanos, en vez de los bomberos parece que van ganando los pirómanos, está claro. Que no vamos a dejar de hacer lo que hacemos y a dejar de intentarlo, pues sí, ¿no? Y encima, bueno, pues este Bionic Park, que no lo sabía yo, que es una novedad, significa que a pesar de todo, pues se va haciendo camino al andar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Miguel? Digo, ya para Claro, terminar el programa, como yo creo que es una interesante conclusión, que ahí seguís, avanzando. sí, o sea, a pesar del entorno que es súper difícil y súper hostil, es lo que te digo, tenemos que generar nuevas vías de desarrollo que no contaminen y que nos dejen algo positivo. Entonces, desde Biomima creemos que hace falta desarrollar una transición verde real, que no sea todo greenwashing. Y es lo que te digo, que es muy importante que este proyecto tenga un parque propio, ¿no? Porque hemos donado un montón de plantas estos años a Madrid y Lisboa. Entonces, para nosotros es importante tener una trazabilidad total, ¿no? de las plantas que utilizamos, ¿no? Y creemos que es la vía, o sea, que es que la sociedad civil tiene que empezar a emprender proyectos de regeneración medioambiental de manera privada, porque las administraciones públicas no van a hacer nada y no nos van a ayudar. Entonces, la única solución que nos queda es la vía privada. Y estamos ahí, o Bueno, sea, más esto. que vía privada, que siempre suena a muy empresarial, vía privada en el sentido de que es ciudadana, pero al final es autogestionada también. Claro, bueno, pero parte como una iniciativa privada Sí, que claro. nunca ha cobrado ni un solo euro de ninguna administración pública y cuyas actuaciones o cuya documentación es gratuita, ¿no? ¿Sabes? A nosotros no monetizamos nada, ¿no? Entonces sí parte de una iniciativa privada, ¿no? Que la pagan los socios y socias de Biomima, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué tal el Bionic Park 2025. El 2025 es un gran año donde tiene que haber cambios radicales en la Tierra y el Bionic Park va a ser una pequeña semilla. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero es lo que te digo, en España y en Europa necesitamos proyectos de transición verde que aborden el tema de descarbonización de eventos. Entonces, esto no puede ser que todo el mundo se coja aviones para ir a una conferencia y luego a las 2 horas se vuelvan a su ciudad. O sea, aquí hay un problema que yo entiendo que atenta contra la libertad de cada persona, ¿no? Pero si nuestros políticos se llenan la boca de decir emergencia climática, que actúen de manera consecuente, ¿no? O sea, si es una emergencia, habrá que hacer algo, ¿no? Porque es lo que te digo, al final dices, lo del COVID era una emergencia, ¿no? Y actuaron, ¿no? Y más o menos se solucionó, ¿no? Y hicieron cuarentenas muy duras, se paró la actividad económica y no pasó nada, ¿no? O sea, no. Luego la economía se ha recuperado, ¿no? O sea, es verdad que cerraron empresas y hubo problemas, ¿no? Pero dices, si hay una emergencia climática, no se va a hacer nada, ¿no? Pues yo creo que esta llamada a la acción es la mejor manera de concluir este programa. Y no solo una llamada a que se haga, sino desde el que estáis haciendo, desde que estáis en ello, estáis haciendo cosas, ¿no? Desde Biomima. Y ya veo que no solo el Bionic Festival, sino este proyecto del Bionic Park y muchas otras cosas más. Así que bueno, pues ahí seguiremos. La resistencia está siempre ahí. Y no vais a hincar la rodilla porque, salvo para algunas Mira, reformas. Dani, las plantas van a sobrevivir a la humanidad. Entonces, mientras la humanidad se dé cuenta de que con las plantas vamos a alargar más nuestra existencia en este planeta, mejor será para nosotros, pero ellas nos van a sobrevivir. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que hacer las personas, ¿no? Dices, si queremos tener unas mínimas condiciones de salubridad medioambiental, tenemos que tener un contacto con plantas, tenemos que fomentar áreas verdes y tenemos que plantar plantas. Si es que esto no hay otra vía, ¿no? Entonces, ese es el futuro que tenemos y si no lo hacemos, pues no te preocupes que las plantas no sobrevivirán. O sea, que esto es así. O sea, que mejor estar de aliados con las plantas, ¿no? Que intentar cargarnos la biodiversidad terrestre, porque al final nosotros somos seres muy frágiles, ¿no? Y volviendo a la biosensibilidad, dices, si las personas entendiesen la sensibilidad de las plantas, ¿no? Se darían cuenta de lo resistentes que son y de lo frágiles que somos nosotros, ¿no? Entonces, los débiles somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que cuidar a las plantas. Vamos a terminar aquí con este mensaje que es desde luego una interesante y necesaria declaración de intenciones. Pues muchas gracias, seguimos en contacto, Jonevo, y nada, la próxima vez hablaremos más todavía y mejor del Bionic Park. Un abrazo. Un abrazo, Dani. Y lo dicho, aquí terminamos el programa. Espero que te haya gustado. En concreto, con este programa, espero que te haya hecho pensar. Ya lo decíamos, así hemos abierto hoy. No solamente hace falta la razón, también hay que conmover y el arte nos abre la mente de muchas maneras, a muchas otras perspectivas sobre cómo nos relacionamos, no solo con los demás, sino con nuestro entorno y con el resto de seres vivos, ¿no? Ojalá esas reflexiones nos permitan acometer los cambios que tenemos que acometer, porque efectivamente nuestra casa está en llamas y no podemos actuar normal, como si no pasara nada. Si tu casa está en llamas, pues te vas a quemar como no espabiles. Y lo dicho, espero que te haya gustado este programa. Si te gusta, síguenos en redes sociales. En YouTube nos viene muy, muy bien que nos sigáis y nos apoyéis. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, simplemente desearte que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.